Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 9 de mayo, en la tercera semana de Pascua. Y ya tenemos nuestro texto de ediciones Paulinas. Listo. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con el desarrollo de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad tenemos el capítulo 9, versículos del 1 al 20. Y el tema es la conversión de San Pablo. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Bueno, el uso de este término, que pertenecían al camino, es precisamente referido a Jesucristo, ¿no? a, a los seguidores de Jesucristo, que seguían, ¿no?, a Jesús, que se había denominado el camino, ¿no? Recuerden, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, este camino, a este camino perseguía Saulo, ¿no?, el que posteriormente se llamaría Pablo. Saulo, a propósito, es el nombre, em, la versión aramea de Pablo, ¿no? Bueno, continuamos. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, o Saulo, Saulo, también en otras versiones, ¿no? ¿Por qué me persigues? Dijo él. ¿Quién eres, Señor? Respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, interesante observar en el texto que Jesús le dice: a quien tú persigues, yo soy el Señor, ¿no? Jesús, a quien tú persigues. Y aquí podemos inferir que quien persigue a los seguidores de Jesús, lo persigue a él. E inclusive podríamos aventurar la siguiente proposición, ¿no? Quien persigue a la iglesia del Señor, persigue al Señor Jesús. Quien habla mal de la iglesia, y particularmente de la iglesia católica, habla mal del Señor Jesús. Por la razón que habíamos esbozado en varias oportunidades, Cristo y su iglesia son uno, es una unión esponsal, es su esposa, y se han unido, ¿no? Jesús está unido a su iglesia como esposo y esposa. ¿Sí? Cristo y la iglesia, entonces, aquí. Por eso, soy Jesús a quien tú persigues. Quien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Lo tenemos aquí precisamente en la narración de la conversión de San Pablo. Él perseguía a los seguidores, pero aquí Jesús le está diciendo que a él lo persigue. Bueno, continuamos. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer.
Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. O sea, estuvo en ayuno, ¿no? Y posiblemente en oración, meditando sobre la aparición, ¿no? Y obviamente con el impacto de haber tenido a Jesucristo, ¿no? Y le habló y le ordenó, ya le dio una orden, ve allá y se te dirá qué tienes que hacer. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Bueno, esta es la primera vez en que se llama a los seguidores de Jesucristo santos, ¿no? Santos en Jerusalén. Bueno, y hay una razón, ¿no? Eh, porque al estar unidos a Cristo, participan de su santidad. E inclusive están previamente, ¿no? Con Él sentados, resucitados, ¿no? No completamente, pero estarían de esa forma, ¿no? Santificados. Por eso los llama a tus santos en Jerusalén. Entonces no es lejos de la realidad, ¿no? Hasta tanto ellos pertenezcan, estén, hagan parte de su cuerpo, que es su iglesia, son santos, ¿no? Porque comparten el cuerpo, son miembros del cuerpo místico de Cristo. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Aquí le está diciendo a Ananías, ¿no? Que no tema porque ese hombre, ese individuo es un instrumento, ¿no? Y lo importante aquí es para que lleve mi nombre a pueblos y reyes, o sea, a otras naciones, ¿no? Ya diferente a Israel, que sería nuevo para Ananías, ¿no? Y también, obviamente, incluidos los hijos de Israel, o sea, los judíos. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. O sea, que lo va a bautizar, ¿no? O sea, le impone las manos para que recobre la vista y luego, al bautizarlo, pues vendrá el Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. En ese momento
se llenó del Espíritu Santo, ¿no? Como lo dijo anteriormente. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, aquí ya el que perseguía a la iglesia, perseguía a Jesucristo, está anunciando el Evangelio, la buena nueva de que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 116, que es el más cortico, ¿no? Es el más corto del Salterio. Y solamente tiene dos versículos, ¿no? Inclusive aquí está todo, del 1 al 2. Y su responso es: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Bueno, aquí tenemos entonces completo el Salmo 116. Nos dice el salmista. Y vemos que es un salmo, un canto de alabanza a Dios. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Bueno, entonces, además de ser un salmo de alabanza, es un salmo mesiánico, ¿no? Porque aquí está incluyendo a todas las naciones, ya no solamente al pueblo de Israel, ¿no? O al pueblo judío, sino a todas las naciones. Pide que lo aclamen, ¿no? Y lo alaben, todos los pueblos. Y resalta la característica principal de Dios, que es su misericordia, o sea, su amor divino para con los hombres y su fidelidad. Muy bien, pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del capítulo sexto, que es el capítulo del pan de vida, ¿no? La base, digámoslo, entre otras, ¿no? La base escriturística de la Eucaristía. Entonces tenemos el capítulo sexto de San Juan, versículos del 52 al 59. Muy bien, nos dice entonces San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, previamente les había dicho, ¿no? Yo soy el pan de vida, y el pan que les daré es mi carne para la vida del mundo. Y aquí ellos, obviamente, que previamente habían dicho, danos de ese pan, ¿no? Para no tener que estar comprando pan o haciendo pan, ¿no? Porque les decía que es un pan que dura para vida eterna. Aquí se encuentran con el segundo obstáculo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? El primero era cómo éste puede decir que ha bajado del cielo, ¿no? Pero este es más grave, digamos, porque para ellos sonaba a canibalismo, ¿no? Antropofagia. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Recuerden o recordemos, ¿no?, que esta frase en verdad, es, no hay otra. Esto es cierto, 100%, la verdad. Y en hebreo y en griego se utiliza amén, amén. Hay que recordar en el Apocalipsis a Jesucristo se le llama el amén, ¿no? Que es la verdad. Si lo dice Jesús, es la verdad.
Y aquí lo repite, ¿no? Lo enfatiza. En verdad, les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. O sea, estarían muertos, ¿no? Bueno, continuamos. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquí continúa, ¿no? Continúa con la intensidad aumentada, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y añade, y yo lo resucitaré en el último día, para la vida eterna, ¿no? Para la vida espiritual. Y vuelve a insistir en otras palabras, ¿no? Para que lo puedan entender. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Continúa. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora le añade, es verdadera comida, no es cualquier comida, es la verdadera comida. Mi sangre es la verdadera bebida. Hay que tener en cuenta el uso del término comer, ¿no? Hasta aquí ha utilizado el verbo phagein en griego, que es el acto de comer, ¿no? De ingerir alimento. Bueno, a continuación va a decir, aumentando la intensidad, ¿no? De lo que dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Aquí ya no utiliza el verbo phagein, ¿no? Sino utiliza el verbo trogos o trogein, que ya es más eh, directo, ¿no? Es masticar. Podríamos decir, el que mastica mi carne, comiéndola, ¿no? O la come masticándola. Y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y, y enseguida va a seguir utilizando el verbo, ¿no? Masticar, para que se den cuenta que es más real de lo que es utilizando el verbo comer. Y continúa, como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí, que sería el que me mastica comiéndome o el que me come masticándome vivirá por mí. Como el Padre que vive, no, me ha enviado y yo vivo por el Padre, porque son uno, el Padre y el Hijo, Él lo ha dicho, ¿no? Así del mismo modo el que me come vivirá por mí. O sea, se hará uno también con Cristo. Recordemos lo que leímos previamente. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. No es el hecho de estar con él, junto a él, no, es en él, dentro de él, haciendo parte de él. Por eso dice, habita en mí y yo en él. Y con esto podemos entender la siguiente, ¿no? Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. O sea, el que está dando la vida es él, a quien lo come, ¿no? Su cuerpo y bebe su sangre. Y continúa, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, o sea, el maná, ¿no? Que lo comieron y murieron.
El que come de este pan vivirá para siempre. Esto les replica a propósito de lo que ellos habían eh, dicho como réplica en el versículo 30, ¿no? Nuestros padres comieron el maná, pan del cielo. Moisés les dio pan del cielo. Y aquí les dice él, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres. Ese no era el pan del cielo. Este es el pan que ha bajado del cielo. Porque sus padres comieron el maná, el supuesto, ¿no? Entre comillas, pan del cielo, lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre, o sea, eternamente, porque tendrá vida eterna, ¿no? Jesús le dará la vida eterna en la resurrección, el que come de este pan. Y termina diciendo, esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Cafarnaúm. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.